Continuando con la serie Enseñando lo que Jesús enseñó, hoy vamos a ver la sangre de Cristo, primera parte. Y nos vamos a basar sobre el versículo de Hebreos 9:22, que dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otra versión dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En Génesis capítulo 3, versículo 21, leemos lo siguiente, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, de animales por supuesto, y los vistió. En este versículo hallamos el primer rastro de sangre. Es indudable que Dios no podía vestir de pieles de animales a Adán y a Eva a menos que se hubiera derramado sangre. Aquí, pues, tenemos animales inocentes que sufren por los pecadores. La doctrina de la sustitución en el jardín del Edén por medio de este sacrificio, ahí es donde se inició este concepto doctrinal, vital, que es el fundamento de todo lo que es el plan de Dios. La salvación por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en ese tiempo Dios usó estos animales como símbolo del Mesías prometido que habría de ser sacrificado en el futuro. Dios trató a Adán por medio de la gracia antes de tratarle respecto al juicio. La muerte vino por el pecado. Adán había pecado y el Señor descendió para darle un camino de escape. Dios fue a él como un amigo. Lo buscaba, aunque él sabía dónde estaba, pero él quería darle la oportunidad de que se arrepintiera. No lo buscaba para echarlo del paraíso. Adán podía haber dicho a Eva, aunque el Señor nos ha echado del jardín del Edén, nos ama, porque esta túnica es una muestra de su amor. Hay que recordar que Adán y Eva, al abrir su conciencia, perdiendo su inocencia por el pecado de desobediencia, entonces viene el conocimiento y el descubrimiento de que ellos estaban desnudos. Siempre estaban desnudos como niños, no había problema, pero una vez que se abrió la conciencia por el pecado, la vergüenza vino como primer síntoma. Entonces lo primero que hicieron es cubrirse con algo y buscaron unas ramas, unas hojas, tejieron con esas hojas un delantal, una vestidura, la cual habla de que es la primera religión del mundo. Los seres humanos siempre quieren autojustificarse. Dios sabe que están mal, Dios sabe que están perdidos, pero el hombre siempre busca sustituir aquello que Dios hizo por medio de una religión, que es lo primerito que hizo Adán y Eva, cubrirse ellos mismos. Y entonces el Señor viene y ahí les muestra que no está de acuerdo con esa vestidura, porque sin derramamiento de sangre no se vale. Y entonces Él sacrifica animales, derrama sangre, les quita las pieles y les confecciona unas nuevas vestimentas. Entonces, Dios puso la lámpara de una promesa en la mano de Adán antes de echarle del Edén, porque le dijo, la simiente de la mujer herirá la cabeza a la serpiente. ¿Has pensado alguna vez en el terrible estado de cosas que habría resultado si se le hubiera permitido al hombre vivir para siempre en su condición, en su estado perdido y de ruina? Fue por amor al mismo Adán que Dios lo echó del Edén para que no viviera para siempre en esas condiciones. Dios puso el querubín ahí.
con una espada encendida. Pero ahora Cristo ha tomado la espada en su mano y ha abierto la puerta de par en par para que nosotros podamos entrar y comer. Adán podría haber vivido en el Edén 10,000 años y finalmente acabar siendo extraviado por Satanás. Pero ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El hombre está más seguro con el segundo Adán, Cristo, fuera del Edén, que con el primer Edén dentro del Edén. El primer Adán dentro del Edén. Entonces, vayamos ahora a Génesis 4:4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Caín y Abel fueron criados fuera del Edén y tenían los mismos padres, y los dos recibieron la misma instrucción en cuanto a la forma en que tenían que acercarse a Dios. Pero Caín se acercó a su propia manera, en tanto que Abel lo hizo en la manera, en la forma que Dios había instruido, que Dios había ordenado. Caín se dijo a sí mismo, no voy a traer ningún cordero sanguinoliento. Aquí hay grano, tengo el mejor fruto de la tierra, hermosos, conseguidos por mi esfuerzo. Estoy seguro que es mejor que la sangre. Yo no voy a llevar sangre. Ahora bien, no es que hubiera alguna diferencia entre estos dos hombres, sino que la ofrenda que traían era lo diferente. El uno fue a Dios por el camino que Dios había señalado y el otro por su propio camino. Hay también muchos que piensan de esta manera en el día de hoy. Prefieren ofrecer lo que es agradable a los ojos, como Caín prefirió su trigo y su fruto, y a estos no les gusta la doctrina de la expiación por la sangre. Pero toda religión que desprecia la doctrina de la sangre es obra del diablo. Por más que un ángel del cielo descendiera para predicar la salvación por otros medios, indudablemente, al comienzo de la creación, Dios señaló el camino por el que el hombre podía acercarse a Él, y Abel anduvo por este camino, y Caín anduvo por el propio. Quizás Caín no podía tolerar la vista de la sangre derramada, le parecía tal vez un cuadro asqueroso ver sangre derramada, por lo que tomó lo que Dios había maldecido, la tierra, y lo puso sobre el altar. Hay muchos caínitas, por decirlo de una manera, parecidos a Caín, en la iglesia. Incluso ahora, y algunos se hallan en el púlpito mismo, predicando contra la doctrina de la sangre y que podemos llegar al cielo sin necesidad de la sangre. Desde el tiempo del Edén ha habido personas como Caín y Abel. Los parecidos a Abel pasan por el camino de la sangre, el camino que Dios ha señalado. Y los que son como Caín siguen su propio camino, repudian la doctrina de la sangre y dicen que no expía, que no limpia el pecado. Pero es mejor aceptar la palabra de Dios que la opinión de cualquier hombre. Volvamos de nuevo a Génesis capítulo 8, ahora versículo 20, que dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. La idea que quiero hacer resaltar es esta. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue edificar un altar y matar animales, poniendo de esta forma sangre entre él y su pecado. Este período se basa en la sangre, y estos animales habían pasado el diluvio del arca para que pudieran ilustrar la indispensable necesidad de derramar sangre.
Quizá no lo comprendas, quizá no es fácil de entender el propósito por el cual Dios lo pidió así. Pero el punto es que Noé salvó a la humanidad que quedaba, salvando a su propia familia, porque el resto de la humanidad rechazó la sangre, rechazó obedecer a Dios. Por lo tanto, la clave para Noé fue la obediencia. Entonces, este periodo se basa en la sangre y estos animales habían pasado el diluvio en el arca con este propósito para ser guardados, pero también con este propósito de la sangre. Abraham ofreció a Isaac. De nuevo en Génesis 22:13 está escrito algo que llama la atención, porque Dios nunca ha demandado un sacrificio humano además de su propio Hijo. Dice la palabra en Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y aquí estamos viendo claramente la doctrina de la sustitución. El carnero era representativo y fue ofrecido en lugar del hijo de Abraham. Dios amaba tanto a Abraham que perdonó a su hijo, pero amó tanto al mundo que no perdonó a su propio Hijo Jesucristo, sino que lo ofreció gratuitamente por todos nosotros, como lo dice Juan 3:16. Abraham había edificado el altar y se le mandó que tomara a su propio hijo, lo atara y lo sacrificara. Era la orden divina. Había atado al hijo, todo estaba dispuesto. Abraham estaba obedeciendo palabra por palabra de la orden divina. Había tomado el cuchillo, estaba dispuesto a sacrificarlo, porque esta era la orden y era la voluntad directiva de Dios. Y él no comprendía aquello, pero Abraham obedecía con todo el dolor que le estaba causando. Ojalá que hubieran muchos creyentes así ahora, dispuestos a obedecer, confiados y sin preguntar las razones tras lo ordenado por Dios. El anciano tomó a su hijo, le explicó el secreto que le había escondido durante todo el viaje, durante todo el trayecto hacia ese lugar del monte Moriah, que Dios le había ordenado que le ofreciera como sacrificio. Y ató al muchacho de pies y manos y lo colocó sobre el altar. Y estaba a punto de poner su mano sobre él cuando oyó una voz que decía, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Dios fue más clemente y misericordioso para el hijo de Abraham que para el suyo propio, porque él lo dio gratuitamente por nosotros. Descorrió un poco la cortina del tiempo y le mostró a Cristo que habría de venir luego, en el futuro, y Abraham vio sus pecados sobre Cristo y se sintió gozoso. Ahora, ¿dónde nació la Pascua? En Éxodo 12:13 leemos, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de largo en cuanto a vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios no dijo, cuando vea vuestras buenas obras, cuando vea que habéis orado, que habéis llorado y ayunado. No, sino cuando vea la sangre, pasaré de largo. La sangre será por señal. ¿Qué fue lo que los salvó? ¿Qué fue lo que salvó a los israelitas de la muerte? Que era inminente. ¿Fueron las buenas obras
¿Fue algún ritual, algún ceremonial, algún rito religioso? Fue la sangre. Fue la sangre. Cuando vea la sangre, dice el Señor, pasaré de largo. Es muy probable que cuando algunos de los señores y grandes hombres de Egipto cabalgaran de paso por Gosén y vieran los israelitas rociando los postes de sus casas, se dijeron que nunca habían visto una necedad tan asquerosa semejante. El ensuciar la propia casa, estaban rociando los postes del dintel de las casas con la sangre, pero no el umbral. Dios no quería la sangre pisoteada. Y esto es lo que está haciendo el mundo de hoy. Algunos predicadores no hablan de la muerte de Cristo, sino de su vida, porque esto es más agradable al oído natural. Pero aunque se predique la vida de Cristo para siempre, no va a salvar a nadie si se pone a un lado su muerte. Un cordero vivo no podía preservar la muerte en las casas de Gosén, la tierra donde habitaba Israel. Dios no dijo que quería un cordero vivo en cada puerta, sino que los dinteles y los postes de las casas fueran rociadas con la sangre del cordero, menos la entrada donde pasaban. La gente a veces dice, si yo fuera tan bueno como este ministro, que ha predicado el Evangelio durante 50 años, o si yo fuera tan bueno como esta madre, que ha hecho tanto por sus hijos, pero la verdad es que si estamos detrás de la sangre del Hijo de Dios, estamos tan seguros como el mayor cristiano que ha andado sobre la faz de la tierra. No es una larga vida de servicio lo que hace a los hombres y a las mujeres aceptables a Dios. Hemos de trabajar por Cristo, sí, pero obtenemos la salvación como un regalo, como un don de Dios, inefable, inexplicable. Y después empezamos a trabajar porque no podemos por menos que hacerlo. Algo en nuestro interior, después de recibir tantas bendiciones, nos empuja, nos impele. Ve y comparte a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Toda la obra que una persona hace antes de convertirse no sirve para nada, sino la sangre de Cristo. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue lo que satisfizo la ira divina, la ira justa de Dios por los pecados de los pecadores, la raza humana. El primogénito en Gosén, protegido por la sangre del Cordero, se hallaba tan seguro como Josué o como cualquier hombre entre la población. El ángel de la muerte pasó de largo cuando vio la sangre. La mosca minúscula estaba tan segura en el arca con Noé como el buey. Era el arca que salvaba a la mosca, lo mismo que el buey. Y es la sangre la que salva, tanto al más fuerte como al más débil. Cuando la muerte hizo acto de presencia aquella noche, al filo de la espada, entró en el palacio del príncipe y en las casas de los grandes y poderosos, y todos ellos pagaron su tributo a la muerte. Porque todo primogénito de Egipto pereció aquella noche. No había sangre. No obedecieron. Lo único que impidió entrar a la muerte fue la misma muerte. Yo he pecado y debo morir por mi pecado. O alguien ha de morir por mí, perdonándome por completo y salvándome de la condenación. O muero yo o muere alguien por mí. O pago yo o paga alguien por mí. La gran pregunta es, ¿tenemos nosotros la señal verdadera, la señal salvadora, que es
la sangre de Cristo, la apropiamos por la fe. Si la muerte viene a buscar a alguno esta noche, y en este caso, en esta mañana, depende de donde estás viviendo, tal persona, pregunto, ¿estará protegida por la sangre? Esto es lo importante. Es la muerte la que expía, la que limpia, la que lava todo pecado. No mis buenas resoluciones, ni mis buenas oraciones o mi posición en la sociedad, o lo que yo he hecho, sino lo que ha sido hecho por otro en favor mío. Dios busca la señal de la sangre del Cordero. No hubo muerte. Donde había sangre, no hubo muerte. Los egipcios miraban a los israelitas cuando mataban al Cordero y rociaban con la sangre los postes y el dintel como una serie de actos incomprensibles. Pero no escapó de recibir visita del ángel ninguna casa de la ciudad sobre la cual no había la señal de la sangre. No importó si fuera una casa rica o una casa pobre. Aquella noche esto no hizo diferencia alguna. Hubo un prolongado gemido en cada casa, lloro y lamento por todas partes, desde el palacio a la choza en que no había sangre rociada. Pero donde la sangre estaba, insisto, donde la sangre estaba, la muerte no entró. Esto mostró claramente la verdad de que sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Que ninguno se burle de esta doctrina, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Éxodo 12:11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Si no tenemos más poder, es porque no nos alimentamos del Cordero. Y es por esto que hay tantos cristianos débiles. El Cordero no solo expía nuestros pecados, sino que hemos de alimentarnos del Cordero. Tenemos un largo trayecto por el desierto delante, como los hijos de Israel, pero en el caso nuestro el desierto es el mundo. Después de haber sido salvos, tenemos que ser alimentados de Cristo. Él es el verdadero sustento, el verdadero pan del cielo. Si no alimento mi alma del verdadero pan del cielo, estoy todo el tiempo enfermizo y débil, inútil. No tengo poder para salir, no tengo poder para trabajar por Cristo. Y esta es la razón, creo, de que hay tan pocos en la iglesia que tengan poder. Algunos creen que con dar una mirada a Cristo ya basta. Algunos piensan mucho en lo que comen. ¿Por qué los hijos de Dios no han de pensar mucho en su alimento espiritual? La Pascua tenía que ser para los judíos el comienzo del recuento de los meses del año. Ahí comenzó su calendario. Dice Éxodo 12:2, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Los 400 años que habían estado en servidumbre no contaban para nada, porque este fue el primer mes del año para ellos. Y de la misma manera, todo el trabajo que hemos hecho durante los años que hemos servido al diablo, que hemos estado en servidumbre en Egipto, el cual también representa el mundo, por bueno que sea, lo hecho no cuenta para nada. No por obras, para que nadie se gloríe. Todo empieza a contarse a partir de la noche de la Pascua, el momento en que fue puesta la sangre en los postes de las puertas. Todo el tiempo que servimos al mundo no cuenta. Si no acudes al Calvario, todo es tiempo perdido, por lo que se refiere a la salvación.
todo lo que está en el lado que antecede a la cruz no cuenta. Lo primero para ser salvo es la fe en Cristo. Y entonces empieza el peregrinaje al cielo. En nuestro viaje al cielo no empezamos, como suponen algunos, en la cuna. Empezamos en la cruz. Tenemos una naturaleza caída que nos arrastra a la condenación. Hemos de nacer del Espíritu y estar protegidos por la sangre. Si hemos de llegar a ser peregrinos para el cielo, debemos mantenernos siempre bajo la sangre de Cristo. Es decir, teniendo a Cristo en nuestro corazón. Cada uno debía tener dispuesto un cordero para su casa, dice la palabra. Y dice, mas si su familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El cordero no era demasiado pequeño para la casa, pero la casa podía ser demasiado pequeña para el cordero. Cristo es bastante para cada casa, más que suficiente. Y debemos orar para que esta salvación alcance a cada uno de los miembros de la casa. Ahora vayamos a Éxodo 29:16. Dice, y matarás el carnero y con la sangre rociarás sobre el altar alrededor. Incluso Aarón no podía presentarse ante Dios hasta que había sido rociado con sangre todo el altar. Y cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, tenía que llevar consigo sangre. Desde el tiempo en que Adán cayó, no ha habido otro medio por el cual el hombre puede acercarse a Dios que la sangre. No puede ser recibido por Dios hasta que acudas en la forma prescrita. La sangre, la sangre, la sangre. Ha sido así desde hace 6,000 años. Cuando Adán cayó en Edén, se rompió la cadena de oro que enlazaba a la humanidad con el trono de Dios, pero Cristo vino e hizo expiación de esta caída. Muchos años pasaron desde Adán hasta Moisés, más los 2000, más el tiempo de Moisés hasta Cristo, y lo de Cristo hasta la fecha, más o menos unos 6,000-7,000 años aproximadamente han pasado. Entonces, observemos de nuevo en Levítico 8:23 y dice, y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Antes yo leía un pasaje así y me parecía absurdo. Creo que ahora lo entiendo. La sangre sobre el lóbulo de la oreja significa que hemos de escuchar la voz de Dios. El hombre no convertido no entiende la voz de Dios y se nos dice que cuando el incircunciso, o sea, el no judío, oía la voz de Dios, pensaban que eran truenos. No entendían la diferencia entre la voz de Dios y el trueno. Sin la sangre no podemos escuchar la voz de Dios y entenderla. El hombre debe estar protegido tras la sangre antes de que pueda escuchar la voz de Dios. La sangre en la mano, como dice el texto, significa que el hombre ha de trabajar para Dios. La sangre en el lóbulo, pon atención a las instrucciones divinas. Y la sangre en la mano significa que estás, vamos a decir, instruido por Dios para servir, para trabajar para el Señor. No puedes trabajar para Dios hasta que estás protegido tras la sangre. Y hasta que estás protegido por la sangre, nada de lo que haces tiene valor. Puedes conseguir iglesias, dotar escuelas, sostener pastores y misioneros,
Pero todo ello es inútil hasta que estás resguardado tras la sangre. No dejes que nadie te engañe a este respecto. No le dejes a Satanás que te engañe diciéndote que puedes ir al cielo por algún otro medio. Te preguntarán muchas cosas, pero aquí le preguntan a Cristo algo muy interesante. ¿Qué hemos de hacer para hacer? ¿Qué hemos de hacer para hacer las obras de Dios? Quizás los que se lo preguntaron tenían la bolsa llena, estaban dispuestos a construir iglesias. Cristo les dijo que la obra de Dios era que debían creer en su Hijo. Pero ellos no estaban dispuestos a hacer algo tan pequeño. Preferían hacer algo importante. Y esto no les parecía importante. No es algo que el Señor requirió, pero ellos lo estaban ofreciendo y proponiendo. No puedes hacer nada que agrade a Dios hasta que creas. He aquí el obedecer es mejor que los sacrificios. La gente puede hacer obras día y noche y trabajar hasta agotarse, pero nunca harán nada aceptable hasta que hagan lo que Dios requiere de ellos. La sangre del dedo del pie derecho muestra que Aarón tenía que andar con Dios. Cuando Adán cayó, su comunión con Dios quedó interrumpida. Antes Adán andaba con Dios, pero en el momento que pecó, perdió la comunión. Y a partir de entonces hasta ahora, el hombre sigue vagando sin la unción, sin la sangre, porque nunca se ha propuesto obedecer a Dios. Dios ha procurado conseguir que el hombre entre de nuevo en comunión con Dios, en compañerismo con Dios. Es un Dios de verdad, es un Dios de justicia. Su justicia debe ser cumplida y una vez ha sido cumplida, está satisfecho. Dios no había vuelto a andar con el hombre hasta que le hubo puesto tras la sangre allá en el pueblo de Gosén. ¿Qué podía oponerse a ellos? Entonces, pasaron el Mar Rojo y Dios dijo a Josué, conquista este país y nadie va a poder oponerse a ti en todos los días de tu vida. En los días de Josué había gigantes en la tierra que ellos tenían que alcanzar, pero un mozo de las huestes del Señor derrotó al gigante de Gat. Si Dios es con nosotros, los gigantes son como saltamontes. Pero si Dios no está con nosotros, la cosa es diferente. Nos veríamos como chapulines. Más bien, quisiera tener a 10 hombres apartados del mundo que a 10,000 cristianos nominales que van a la reunión de oración noche tras noche y después al baile. En Levítico 16:14 se nos dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Parece como si Dios hubiera dado originalmente a Adán una vida que le permitiera tener comunión con él, pero en el día en que quebrantó el mandamiento, perdió esta comunión. Y a partir de entonces, Dios ha procurado conseguir que el hombre vuelva a tener comunión con él. Pero, ¿cómo podía Dios ser a la vez justo y justificar a los pecadores? Esto lo hizo por medio de la sangre de Jesucristo. La vida de la carne está en la sangre. Dios requiere sangre para la expiación del pecado. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, desde Adán hasta Cristo, fue a través de animalitos escogidos. Y cada animalito escogido representaba de esa manera dramática al Mesías prometido, el que habría de venir y morir por los pecadores. Por eso, cuando Juan el Bautista apareció a predicar en el desierto y ve entre la multitud que lo veía a uno, a ese lo señala y dice, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Pero esta vez el Cordero con la letra mayúscula de la C, el Cordero de Dios. No un corderito, un cordero más, no, es el Cordero al que tanto apuntaban los antiguos. Este es el cumplimiento. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo ofreció a su Hijo para que muriera por nosotros. Dice la palabra, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La vida del hombre está destruida y tiene que morir o tiene que satisfacer la paga del pecado, que es la muerte. No podía pagar y vivir, así que necesitaba un sustituto. Todo hombre ha pecado y nadie podía ser un sustituto de su prójimo, pero Cristo estaba sin pecado y podía ser el sustituto del hombre, y Él pasó a ser este sustituto. Él tomó mi lugar, Él tomó tu lugar, en Él pegó la justicia de Dios que me correspondía sufrir. Pero Él por amor lo hizo. Así que la pregunta que cada uno ha de responder es si va a amar y servir a aquel que murió para redimirnos con su preciosa sangre. Esta es la parte final del estudio. En Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Puede haber algunos que digan, ¿por qué pide sangre Dios? Algunos han preguntado, yo detesto a vuestro Dios porque siempre requiere sangre. ¿Por qué? ¿Por qué siempre está demandando sangre? No puedo creer en un Dios así, porque mi Dios es un Dios misericordioso para todos. Y yo quiero decirte que mi Dios está lleno de misericordia, por supuesto. Amor y misericordia. Pero no seas tan ciego como para creer que Dios no es justo y que no tiene en su mano el gobierno. Entonces, Dios es misericordioso, sí, pero Él no va a aceptar ningún pecador que no haya sido redimido en el cielo. Si lo hiciera, los redimidos enarbolarían una bandera de protesta indignada contra el trono y habría una revuelta en el cielo. Dios dijo a Adán, el día que pecares, ciertamente morirás. El pecado entró y con él la muerte en el mundo. Y la muerte pasó a todos los seres humanos. Y la palabra de Dios tiene que ser mantenida. Yo debo morir o que alguien muera por mí. Y en la plenitud de los tiempos, Cristo vino para morir por el pecador. Jesús era sin pecado, pero si Él hubiera cometido algún pecado, habría tenido que morir por su propio pecado. La vida de la carne está en la sangre, y no es la sangre lo que Él exige realmente. Es la vida, y la vida está perdida. Todos hemos pecado y ha de venir la muerte o la justicia, ha de seguir su curso. Gloria a Dios en lo alto, porque Él envió a su Hijo, nacido de mujer, virgen, para tomar nuestra naturaleza humana y morir en nuestro lugar, sufriendo la muerte por los hombres, por los pecadores. Si quitas la sangre de mi cuerpo, desaparece la vida. Dios exige sangre, Él exige la vida. El hombre ha pecado, por tanto, ha perdido su vida y tiene que morir, o hay que hallar a alguien que muera en su lugar. Amigos, solo he tocado este tema. Si leen cuidadosamente, van a hallar que el hilo escarlata discurre a lo largo de toda ella, desde el Génesis. Comienza en el Edén y fluye finalmente hasta el Apocalipsis. No puedo hallar nada que me enseñe mejor el camino al cielo, excepto la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, créanme, la parte concluyente con la que llego al final de este estudio es que no valdría la pena que nos lleváramos a casa este libro, la Biblia,
Si quitáramos de ella el hilo escarlata de la sangre, y no nos enseña nada más porque la sangre empieza en el Génesis y sigue hasta el Apocalipsis, todo el tiempo se habla de la sangre. Y es para esto que ha sido escrito este libro glorioso y nos cuenta su propia historia. Y si alguien viene y predica otro evangelio, dice la palabra, no le creáis, aunque sea un ángel del cielo. Si un ángel bajara del cielo y predicara algo distinto, dice el Señor, no le crean. No juguéis con el tema de la sangre, dice Moody. A la hora de la muerte daríais más para estar resguardados por esta sangre que ninguna otra cosa en la tierra o en el cielo. Ay, amigos, quizá es otro mensaje más que te llegó a tu corazón. Suavizó la dureza. Y cuando se suaviza, no racionalices tanto. Confía en Dios y Él hará. Él hizo todo para salvar tu alma. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tanto sacrificio? Porque nos ama y sabe lo que espera al ser humano sin Cristo en la eternidad. Señor, guíanos a la fe y no permitas que se pierda esta oportunidad más para confirmar nuestro ingreso a la eternidad contigo, para estar para siempre a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Es todo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.